René Descartes, filósofo y matemático francés, nacido en 1596, considerado el padre de la geometría analítica y de la filosofía moderna. A él se atribuye la frase pienso, luego existo. El plano cartesiano es una creación, entonces, de este filósofo matemático. Cuando hablamos del plano cartesiano, pensamos entonces en dos líneas rectas que se intersectan perpendicularmente, formando cuatro cuadrantes. El primer cuadrante, el segundo cuadrante, el tercero y el cuarto cuadrante, que se miden en la dirección contraria a las manecillas del reloj. Yo puedo ubicar en este plano cartesiano parejas ordenadas de la forma X, Y, donde X es la horizontal y Y la vertical. Podríamos ubicar este punto. Para X valdría 1 y para Y valdría 3. Entonces tendríamos la pareja ordenada 1,3. O podríamos tener esta otra pareja, por ejemplo, en X menos 4 y en Y menos 1. Entonces tendríamos la pareja menos 4, menos 1. Y así podríamos ubicar diferentes puntos en el plano cartesiano, que nos permiten entonces ubicar parejas ordenadas que relacionan números reales. También podemos hacer otras cosas en un plano cartesiano. Por ejemplo, determinar la distancia entre dos puntos. Si me dan los puntos A, B definidos como x1, y1 y x2, y2, yo puedo determinar la distancia entre estos dos puntos. Si yo miro, yo puedo completar aquí un triángulo rectángulo. Y entonces tendríamos la aplicación de Pitágoras. Pitágoras dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces lo que tengo que hacer es definir los catetos. Entonces este primer cateto para la y sería la diferencia de las y, o sea, delta y. Y para x entonces tendríamos la diferencia de las x, que podríamos tener en este punto. Y ahí tendríamos definidos los catetos, donde delta y entonces sería la diferencia de las y delta x sería la diferencia de las x. Entonces, acudiendo a Pitágoras, decimos que la distancia entre estos dos puntos va a ser igual a la raíz cuadrada de la diferencia de las x al cuadrado más la diferencia de las y al cuadrado. Si tomo los datos en la gráfica, este punto de acá, el punto B, es el punto 3,2 y el punto A sería el punto menos 1, menos 1. Entonces podríamos decir que la distancia es igual a la raíz cuadrada de... Entonces la diferencia de las x, entonces tenemos que las x estarían definidas. Este sería x sub 2, que sería 3 menos 1. Entonces tendríamos 3 menos 1 al cuadrado. Más las y. Entonces para las y tendríamos 2, que está en la parte vertical, que sería y sub 2 en la parte más alta, y en la parte más baja tendríamos menos 1. O sea que tendríamos 2 menos 1 al cuadrado. Ahora calculamos esos valores y nos darían 3 menos 1, o sea 3 más 1 me daría 4 al cuadrado, más 2 menos 1 al cuadrado. Entonces nos quedaría 2 más 1, 3 al cuadrado.
De esta manera, entonces la distancia nos daría la raíz cuadrada de 25. Entonces la distancia que estamos buscando es igual a 5 unidades. Bueno, de la misma manera podemos determinar el punto medio entre dos puntos. Para eso también utilizamos entonces la ayuda de un triángulo rectángulo para entender cómo se determina el punto medio. Entonces, de esta manera, si yo miro, tengo definidos los catetos. Yo lo que mido es el cateto adyacente mide 1, 2, 3, 4, 5 y 6. La mitad de 6 es 3, entonces aquí tendríamos la mitad de las X. Y en Y, entonces esto mide 1, 2, 3 y 4, la mitad sería 2 en este punto. Si miro las coordenadas que corresponden, entonces serían estos dos números. Entonces las coordenadas del punto medio serían 1,1. Miremos matemáticamente entonces qué tendríamos, cómo determinamos el punto medio. Entonces diríamos que el punto medio va a ser igual a la suma de las x sobre 2, x1 más x2 sobre 2, coma, la suma de las y sobre 2. Y así determinamos las coordenadas del punto medio. Entonces el punto medio sería igual. Las x, este mide 3 y este mide menos 2, o sea, 3 más menos 2. Perdón, 4. Mide 4 más menos 2. Sobre 2. Coma. La y, entonces esta mide 3 y esta mide menos 1. Entonces tendríamos 3 más menos 1 dividido 2. Entonces las coordenadas del punto medio, analíticamente tendríamos 4 menos 2 sobre 2 me daría 1. 3 menos 1 me daría 2 sobre 2 me daría 1. Y aquí tenemos el valor que ya habíamos obtenido gráficamente. Podemos determinar también regiones en el plano cartesiano. Aquí, por ejemplo, tenemos la región A definida como el conjunto de parejas x, y, tal que el producto de x por y sea menor o igual que 0. Para que el producto de dos números reales sea negativo, esos números tienen los signos cambiados, es decir, x negativo, y positivo, o x positivo y y negativo. Entonces, si miramos x es negativo y y es positivo en el segundo cuadrante, entonces aquí tendríamos la primera solución y tendríamos parte de la respuesta como esta región y la región que está al lado derecho donde x es positivo y y es negativo. Entonces de esta manera tendríamos esta región que cumple las condiciones incluyendo los ejes. Los ejes entonces en este caso también serían parte de la respuesta, ya que la función dice los iguales que 0. Entonces esta sería la región A. Para la región B nos define el valor absoluto mayor o igual que 2, el valor absoluto de x, entonces quiere decir que a la derecha de 2 vamos a tener una región y a la izquierda de menos 2 voy a tener la otra región. Entonces esta sería una parte de la respuesta y esta sería la otra parte de la respuesta.
Entonces la región a la derecha de 2 y a la izquierda de menos 2, sin incluir el 2 ni el menos 2, sería la región definida por B. Finalmente, la simetría. Yo puedo determinar simetrías en un plano cartesiano, determinar si una función es o una relación es simétrica con respecto al eje Y, con respecto al eje X o con respecto al origen. Entonces tenemos representado un triángulo ABC. Voy a reflejarlo con respecto al eje Y y así determino la simetría con respecto al eje Y. Entonces de esta manera yo miro que dentro del espejo, si pienso en un espejo, que esto sería un espejo, a la misma distancia estaría C, que la voy a llamar C'. Para B tomo dentro del, o sea, al lado derecho de Y, tomo para hallar B, que llamaríamos B'. Y a la misma distancia, al lado derecho, tendríamos A'. Entonces aquí tendríamos representado el triángulo reflejado respecto al eje Y. Entonces lo que notamos aquí es que las X cambian de signo. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando a las X yo les cambio de signo en estas gráficas, la Y no cambia de signo. Miramos que la dirección del triángulo sigue siendo vertical y hacia arriba. Ahora podemos buscar la simetría con respecto al eje X. Entonces es como si tuviéramos un espejo en X, y entonces voy a medir las distancias equivalentes con respecto al eje X. Entonces aquí tendríamos la primera, que este sería B' sub 2. Aquí tendríamos A' sub 2 y aquí tendríamos C' sub 2. Y entonces tendríamos el triángulo reflejado con respecto al eje X. Y finalmente, nos imaginamos aquí un punto y vamos a buscar la simetría respecto al origen del plano cartesiano. Entonces, si tomo las distancias, aquí tenemos entonces, aquí a la misma distancia tenemos a B', 3. Esta C entonces la tendríamos aquí abajo. Entonces aquí tenemos B, aquí tendríamos C', 3. Y nos falta la A que está a este lado. Y aquí tendríamos A'. 3. Entonces si construimos el triángulo, tendríamos un triángulo que sería simétrico con respecto al triángulo ABC, respecto al origen. Aquí que notamos que las X aquí estaban a la izquierda y estas quedan a la derecha, o sea que las X cambian de signo. Y las Y también cambian de signo. Eso quiere decir que cuando a la X le cambio de signo, si hay simetría respecto al origen, entonces la Y también cambia de signo. En el B lo que vimos es que las que cambian de signo son las Y, pasa de arriba a abajo, mientras que las X quedan del mismo lado. Eso quiere decir que cuando a las Y les cambio de signo, las X no cambian de signo. Entonces, de esta manera tendría definidas estas tres simetrías con respecto al eje Y, al eje X y al origen. Y de esta manera terminaría entonces este video sobre el plano cartesiano. Muchas gracias.